Eh, Vamos a prepararnos para iniciar. Estamos en la página 13. Hemos estado trabajando allí. Y tenemos ya un ratito de no reunirnos, casi el mes. Ajá. Sí. De hecho, estaba pensando en la mañana y meditando que sería bueno regresarnos unas dos o tres hojitas, mi hermano, para retomarla y que Dios vaya enseñando y reafirmando lo que hemos visto, ¿no? O sea, es una sugerencia, ¿no? Me parece bien, Manrique, me parece muy bien, porque podemos en este punto hacer un pequeño resumen para retomar eh, lo que hemos venido recibiendo y obviamente no podemos repetir todo lo que No, se no, nos ha dado y ahí están los videos para ello, pero, pero sí, podemos hacer eso. Perdón, vengo de hacer una visita una de las casas que están reparando y el aire es muy pésimo en ese vecindario. Ah, y el cuerpo luego pelea su derecho de respirar aire puro. yeah. Muy bien, pues vamos a dar gracias. Padre, es un privilegio sentarnos contigo para recibir verdad con respecto a tu provisión y tu ministerio por medio de tu Espíritu para conformarnos a la semejanza de Jesús. Es en esta confianza, en esta fe, en este gozo que venimos a recibir lo que está en tu corazón para darnos este día. Sin que tu Espíritu alumbre los ojos de nuestro entendimiento, nunca serían descubiertos los tesoros de tu sabiduría. Nunca tendríamos con qué recibir tu gracia. Nunca tendríamos la manera de entender y comprender tu llamamiento. Y por eso nos alegramos al saber que en tu promesa, en tu amor por nosotros, está la provisión completita, perfecta y presente para que cada uno, sin excepción, vengamos a ser conformados a la estatura del varón perfecto que Jesucristo es. Gracias, Jesús, por ser el camino, la verdad y la vida que podemos recibir, el pan de vida que podemos comer, el agua viva que podemos beber, para que crezcamos en todas las cosas, en la salvación que nos has dado. Y gracias, Espíritu Santo, por tu fidelidad, tu ternura y tu paciencia para instruirnos y operar estas maravillosas obras divinas de revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia que estamos recibiendo. Enséñanos a vivirlas consistentemente, eficazmente, para que la obra de nuestro Padre se realice en nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos y recibimos estas cosas. Amén. Amén. Bueno, después de una pausa forzada por huracanes y demás en este año, podemos retomar otra vez nuestras sesiones y quisiera que solamente hiciéramos memoria de
lo que hasta aquí nos está siendo dado, estamos recibiendo la verdad de qué es revelación. Y estamos empezando a entender la importancia de la administración de revelación a nuestras vidas como una constante. Es algo muy diferente a cómo fue en el Antiguo Testamento, por ejemplo, donde la revelación era esporádica, de vez en cuando el Espíritu de Dios descendía sobre alguien y esa persona podía recibir profecía o la verdad que Dios quería mostrarles, y eso pasaba y ya, ¿no? Entonces a esas personas les llamaban videntes o profetas, pero lo que hoy podemos disfrutar es una administración permanente y constante de alumbramiento, de verdad constante, pero una verdad que viene preparada para que tú la recibas, que viene provista de tal manera por el Espíritu Santo para que cuando cae a tu corazón la puedas ver, y al verla la puedas entender, y al entenderla la puedas recibir, y al recibirla la puedas vivir. Entonces es algo asombroso esto de entendernos en este cuidado constante de parte de nuestro Padre, y el hecho de que el estado natural de cada hijo e hija de Dios es de estar viviendo en la provisión de revelación para todas las cosas, en todas las cosas que enfrentamos. Porque ya no vamos a operar en base a lo que está guardado en nuestro intelecto, como opera el ser humano, ¿no? De manera independiente y autónoma, sino que ahora somos llamados a participar de todo lo que Dios es, y todo lo que Dios sabe, y todo lo que Dios tiene, y todo lo que Dios hace. Entonces, esta vida en uno opera entonces de esta manera, y estamos entrando a comprenderla, ¿no? Así que lo primero que hemos visto es que revelación elimina el estado de ceguera que era normal a nuestra vida humana. Era normal no saber, era normal tener conocimientos limitados, era normal existir en tinieblas. ¿Se acuerdan que usamos el ejemplo del topo, ¿no? El topo se siente muy cómodo cavando túneles en la tierra y no tiene ojos, no se preocupa. ¡Ay, no veo! Es que no necesita ver porque así está. Y el ser humano, en su naturaleza ciega, pues se adapta y se acostumbra a ese estado de existencia. Pero al venir a ser hechos hijos de luz, ese estado termina, y tenemos que aprender ahora a vivir viendo. ¿Sí? Y esto es lo primero que entendemos sobre revelación, es la provisión de no solamente luz, pero de vista espiritual, para que podamos ver las cosas que nos son mostradas. Entonces, pudimos caminar las decisiones, ¿verdad?, que correspondían a esta transición, a esta nueva existencia. Y en la página 11 pudimos ver que el estado de tinieblas era impositivo, pero la luz alumbra. Jesús viene a habitar en mí para hacer luz y redimirme de la existencia en tinieblas, y que entonces yo debo aprender a participar voluntariamente en vivir luz. Y luego en la página 12 empezamos a entender las implicaciones de participar en la operación divina de revelación, y que nos corresponde todo el tiempo elegir vivir en luz. Eso es una decisión personal.
sino la luz no es impositiva, o sea, no somos obligados a andar en la luz. Por eso en 1 de Juan, capítulo 1, dice, si andamos en luz, como Él está en luz. Es una condicional, es una cuestión electiva, si andamos en luz. No es, ni modo, pues nos aguantamos, tenemos que andar en la luz, como eran las tinieblas, ¿no? Las tinieblas eran impositivas, la luz no. La luz te respeta, y cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir en ella. Entonces, al elegir existir en luz, empezamos una relación con el espíritu de revelación, entendiendo el trabajo del Espíritu Santo, y entonces empezamos a buscar recibir la verdad que está preparada en cada aspecto de nuestra vida, y eso nos lleva a la decisión de, bueno, esta verdad que me está siendo presentada, ¿la recibo o la rechazo? Si la recibo, entonces entro a el proceso por el cual voy a ser habilitado para vivirla en el poder de Dios. Y estuvimos trabajando en ese aspecto de la verdad, ¿no? Y entonces llegamos en nuestras últimas sesiones hasta la página 13, donde vimos que es en nuestro espíritu donde opera el alumbramiento que la revelación produce. Y entendimos que la importancia de aprender a vivir en el espíritu. Porque si yo continuara, o cada uno continuásemos utilizando el método humano para procesar las cosas, pues el espíritu no le haces mucho caso, ¿no? Te vas a tus pensamientos y a tus sentimientos y manejas las cosas en ese nivel. Pero allí no le permitimos a Dios ser la fuente de lo que vivimos. Y eso es un grave error que tiene que ser corregido. Y recuerden que corrección es la renovación de nuestro entendimiento. Es ser traídos a entender las cosas correctamente en la vida divina. ¿De acuerdo? No nos ocupa ya entender correctamente la vida humana. La vamos entendiendo como consecuencia de salir de ella. Ah, pues mira cómo estaba yo, pero ya no estoy allí. ¿Verdad? Y por eso nuestro proceso con Dios se torna a la activación de la vida divina en nosotros, y allí es forzoso, es imperativo que vivamos desde nuestro espíritu y entendamos que el espíritu es el lugar donde se opera el alumbramiento de los ojos de mi entendimiento. Página 13, el espíritu es el lugar donde soy traído a recibir la promesa y su cumplimiento en mi vida, y mi espíritu es el lugar donde vivo el proceso de ser hecho uno con Abba. ¿Sí? Entonces cobra una importancia enorme la vida de tu espíritu, ¿no? Porque es allí donde va a suceder todo lo divino y se va a manifestar a tu intelecto y a tus sentimientos y a tu voluntad y a tu cuerpo físico y a tus circunstancias, y todo lo demás va a obedecer lo que esté ocurriendo en tu espíritu. Entonces estuvimos trabajando estas cosas, y luego en la misma página, en la parte media, empezamos a entender que el trabajo del Espíritu Santo es mostrarnos a Jesús. Sí, la revelación de Jesús, pero de una manera personal, conectada a cada uno de nosotros.
porque se trata de que seamos invitados a ser hechos como Él es. Entonces todo lo que el Espíritu Santo nos muestra sobre Jesús es una invitación, es decirte, mira, Jesús es santo. Acepta ser hecho santo como Él es santo. ¿Sí? Etcétera. Todo lo que Jesús es, nos es mostrado con el propósito de que seamos hechos como Él es. Y somos traídos a fe. Ese es el producto de revelación, ¿recuerdan? Revelación siempre resulta en un estado de fe. Si cumple su trabajo en nosotros, nos pone en fe, nos pone en la certeza de lo que espero, la convicción de lo que aún no se ve. Y por eso llegamos a las escrituras que están en la parte inferior de la página 13, que son declaraciones maravillosas. En otro tiempo fui tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Ando como hijo de luz. O sea, consecuentemente, si ahora soy luz, pues mi conducta, mi vida es yo ahora ando como hijo de luz. Y fuimos invitados a ubicarnos aquí, en esta verdad. Y ya no, algo importantísimo que vimos fue qué sucede cuando la luz manifiesta cosas en mí que no están santificadas todavía. ¿Me regreso a aceptarme en tinieblas? ¿O vivo en luz ese proceso? ¿Sí? Y empezamos a aprender, no, permanezco en luz. La luz alumbra, expone, pero no es para avergonzarme, no es para condenarme, no es para denigrarme, es para santificarme. Entonces todo lo que queda expuesto por la luz, pues yo lo entrego de inmediato para que sea limpiado. Porque esa es la promesa de Abba, ¿no? Es la promesa de papá. Es, si me confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarlos y limpiarte de toda maldad. Y entonces podemos vivir en la luz constantemente, sin ningún impedimento, y nunca teniendo que estar fuera de luz. Y por eso el Espíritu Santo nos da este tipo de declaraciones. Fui tinieblas. No lo negamos. Mas ahora soy luz en el Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y porque soy luz en el Señor, ando como hijo de luz. Entonces, en revelación tenemos esta maravillosa provisión para ser guiados en amor a ser hechos igualitos a Jesús. ¿Verdad? Y es hasta aquí donde hemos llegado. Bueno, ya que les he resumido en la manera más concisa que me fue dada dónde hemos andado, ahora ustedes compártanos qué están viviendo al respecto. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo va la vivencia de esto que estamos recibiendo? Que estamos comprobando, dónde estamos aprendiendo y dónde estamos a lo mejor a veces un poquito sufriendo el proceso de aprendizaje, ¿no? Manrique, te escuchamos. Ya está abierto tu micrófono. Ya, gracias. Pues lo que Dios me ha venido enseñando, me ha venido mostrando que por mucho tiempo he venido caminando equivocadamente con
con lo que él deseaba realmente que yo fuera, o que yo era, y yo haciendo cosas diferentes, pero según yo, obedeciendo. Por ejemplo, la revelación de la cual Dios me ha enseñado muchas cosas, al final lo entendía y le decía a Dios que quería que lo hiciera, pero al final yo tomé la decisión. No esperaba yo ser guiado por el Espíritu Santo que me dijera qué hacer verdaderamente. Y es una terrible confusión porque pienso que como ya Dios me lo mostró, me está diciendo el cómo, entonces yo ya pues voy y lo hago, ¿no? Ya yo terminaba haciéndolo y al final pues, no salen las cosas como deben de ser. La verdad es que Dios me ha venido mostrando en estos días y ha venido insistiendo en su palabra, aclarándome que yo estoy listo para participar, que me ha hecho apto y que estoy listo para participar de las cosas celestiales. Y cuando no participo, me sentía mal por no hacer lo que Dios me dice que tenía que hacer. Pero Dios en amor me mostró algo tan hermoso, que el río de Él en mi vida está fluyendo, y está fluyendo agua de vida. Y cuando yo decido no participar, lo único que pasa es que levanto una barrera, un dique, lo que le quieran poner, pero levanto algo donde yo detengo el fluir de ese río de agua viva. Pero el río ahí está. El río está puesto, está dispuesto. Y en el momento que acepto, sigue fluyendo. Y lo hermoso, lo maravilloso de esto es que está operando en mí. Pero me falta realmente aprender a permanecer en Él para estar fluyendo mucho más tiempo o permanentemente. Y pues en eso estoy, mi hermano, entendiendo realmente que depende de mí que las obras de mi Padre sean hechas conforme a la voluntad de Él y no conforme a la mía. Gracias, Manrique. Qué importante la revelación que estás aprendiendo a vivir. Sí, ¿quién más que el Espíritu Santo puede cumplir ese trabajo en ti, ¿no? Hemos aprendido a llenarnos la cabeza de Biblia, de posturas, de doctrinas, de cosas, y que formularon una estructura racional que buscábamos cumplir y conseguíamos fracasar en cumplir. Sí, yo así lo resumo, ¿no? O sea, todo lo que creíamos saber nos llevaba a fracasar en cumplir todo lo que sabíamos. Y eso trae condenación.
porque tú dices, no, es que yo ya sé, y porque sé, pues al que más se le da, más se le exige, y etcétera, etcétera. Y entonces todo se acomoda para hundirte, ¿no? Porque pues no estás cumpliendo. Pero qué hermosa es la revelación de la verdad cuando entiendes, no, 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 no. El poder es de Dios. Su poder va a operar en mí y me va a hacer apto como te ha estado mostrando el Espíritu Santo. Esa aptitud no viene de mis logros, viene de Él y está presente. Y todo este cuadro que has explicado es maravilloso porque a mí al escucharlo, lo que me es mostrado es cómo, de hecho, mientras tú hablabas de eso, quiero compartirles esto. Estaba de inmediato el Espíritu Santo mostrándome la escritura en Apocalipsis donde habla del trono de Dios. Y dice que de la base del trono de Dios sale un río cristalino. Pues, ¿dónde está ese trono? En tu espíritu. ¿Dónde está ese río? En Dios, sale de Él. Y nos corresponde a cada uno aprender a permitir que fluya. ¿Sí? Y si fluye, primero te va a hacer a ti, te va a llenar, te va a inundar para que reboses, ¿no? Y de tu interior corran estos ríos de agua viva. Y ahí estamos en ese proceso de aprender a recibir eso, a recibir la vida de Dios, a participar en ella y a permitirle a Él hacerlo. Y nos lo ha estado diciendo por miles de años, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu lo haré, dice el Señor. Bueno, pues aquí estamos viendo el trabajo del espíritu. Sí, y es maravilloso. Sé que dijiste muchas otras cosas, Manrique, pero quería comentar nada más sobre esto que a mí me bendice muchísimo. ¿Quién sigue? Marco, te escuchamos. Sí, a mí esta vivencia en el espíritu se me hace maravillosa. Es algo que siempre anhelé. Yo me daba cuenta que era muy racional y y últimamente Dios me ha dado elementos para poder tener esta vivencia. Tuve oportunidad de escuchar un video que me enviaron de un par de creyentes que, hombre y mujer, los esposos, que ayudan a la gente a bajar de la mente al espíritu. Y lo hacen con una imagen muy sencilla. Le piden a la gente que se imagine un pozo de esos antiguos que tienen una cubeta y una cuerda, y les piden que bajen la cuerda hacia abajo, hacia donde está el agua viva, ¿no? Y es una técnica muy sencilla y muy padre, y yo he podido accesar al río. Cuando yo la primera vez me acerqué al cristianismo, esto fue a través de un cursillo de cristiandad de la Iglesia Católica, y yo me quedé muy impresionado porque escuché dentro de mí un río subterráneo potente, pero que no lo pude contactar, no lo pude accesar. Y ahora, a través de esta guía que estamos estudiando y de este ejercicio que Dios me permitió conocer, he podido
ver ese río subterráneo, que es un río, pues, enorme, ¿no? O sea, este es un río, no sé, 50 a 100 metros de ancho, ¿no? Y con una fuerza impresionante de Dios, ¿no? Y es maravilloso poder contactar esto y al mismo tiempo empezar a recibir de parte de Dios palabra que me habla para ciertas personas, pero que a mí me bendicen mucho. Y bueno, pues en la charla de ayer, el domingo, comentaba yo que el sábado, platicando con Abba, trajo a mi mente a una persona, a un creyente, y me pedía que lo buscara y lo busqué. Abba me hacía ver que era una persona que estaba quebrantada en su espíritu, y yo lo busqué, y finalmente en la noche pudimos hablar, y lo que pude comprobar es que aunque la intención de uno sea bendecir a otros, realmente cuando Dios te contacta con alguien, quiere bendecirte a ti. Se trata de ti. Que es esta parte de que ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere. Y la gente que viene a nosotros, ya sea que nosotros la busquemos o que ellos nos busquen o que Dios las traiga a nuestras vidas, siempre se trata de mí. Es lo que estoy entendiendo. Y Dios me ha hecho revelaciones impresionantes acerca de mí mismo, y me ha dado palabra, me ha llevado, por ejemplo, a Filipenses 3, y me ha mostrado una riqueza tan grande, ¿no? Pero sobre todo en el caso mío, y bueno, también de la persona esta, la palabra tenía que ver con olvidar lo que está atrás y extenderme a lo que está adelante, ¿no? Filipenses 3, de 13 y 14, ¿no? O sea, deja ya de estar en lo de atrás, ¿no? O sea, finalmente esta persona, cuando me estaba platicando de su historia, se entretuvo más de una hora platicándome detalles de cosas que vivió. Él fue expulsado de su iglesia por celos de uno de los dirigentes, ¿no? Sí. Pero fue un golpe gruesísimo para esta persona, ¿no? Entonces se pasó explicándome, te digo, más de una hora de los detalles y cómo ocurrió y todo esto, y yo no le encontraba sentido a estar escuchando eso que ocurrió hace 18, 20 años, ¿no? Pero finalmente entendí que el sentido era el dolor que a esta persona le causó el ser expulsado de su iglesia sin que hubiera un motivo de que él hubiera hecho algo así malo, ¿no? Simplemente por celos y por envidias. Pero Dios me hizo entender la gran bendición que él recibió, porque en ese lugar pues él no iba a encontrar a Jesús, ¿no? Finalmente. Y ahora y yo pensaba que todo eso tenía que ver con él, y anoche tuve un sueño y recordé un lugar que Dios me estaba mostrando que he estado yo apegado, un lugar donde tuve mi oficina, y hacía
mucho que no soñaba con este lugar y entonces yo estoy entendiendo cómo Dios está, ese mensaje que yo pensaba, realmente el mensaje está haciendo para mí, o sea, la palabra que Dios me está dando es para mí, ¿no? Y entonces estoy impresionado de estas revelaciones tan ¿no? La mansedumbre que yo pude encontrar en este hombre, porque también fue dejado por su familia, y su posición fue, pues yo no voy a hacer nada, ¿no? No voy a hacer nada, voy a vivir lo que está trayendo Dios a mí, y a pesar de que la esposa usó de abogados y todo, con una, con una, pues con una premeditación y con consejos de familiares de ella y todo, él dijo, yo no voy a hacer nada, y dejó que Dios lo llevara a vivir lo que está viviendo ahora. Y entonces a mí me impresiona la mansedumbre que él tuvo y la sabiduría que Dios le dio para realmente accesar la gracia, realmente dejar que Dios hiciera todo lo que quiere hacer en su vida, ¿no? Y es una enseñanza preciosa. Descubro que cosas de mí, de mi entorno, de los que me rodean, haciéndome revelaciones profundas y preciosas, y estoy maravillado de lo que estoy viviendo. Gracias. Gracias, Marco. Parte de lo que nos comentas deja claro cómo el Espíritu Santo está cumpliendo su ministerio, su trabajo en realizar estas operaciones en todo el que se lo permite. Sí, la dificultad para nosotros es no entender qué está haciendo el Espíritu Santo, no poder participar con conciencia. Y entonces, en consecuencia, no permitir que se complete. Recuerden que la revelación es solamente la entrada al puente que nos lleva a la vivencia a la que estamos siendo invitados, ¿no? Y cuando no entendemos eso, pues podemos detenernos indefinidamente en uno de los lugares y aún desviar el curso, ¿no? Y por eso es tan importante todo lo que Dios nos está mostrando. Y en el corazón de lo que nos has compartido, de que cuando Dios te conecta con personas para que ellas sean bendecidas, se trata de ti. Pues efectivamente, por lo que mencionábamos hace rato, la única manera en que vas a rebosar es si primero tú te llenas, ¿no? Y ese es el estado en el que Abba nos quiere a todos, es rebosando. Da lo que ya tú no puedes de ninguna manera consumir, pues, ¿no? Es abundancia. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y abundancia no se puede medir cuando hay necesidad todavía. Sí, abunda cuando sobra, ¿cierto? Entonces es muy hermoso entender la voluntad de nuestro papá, que así nos quiere, rebosando, porque recuerden que somos su mensaje al mundo. Somos su mensaje, nosotros somos el mensaje del Evangelio, el mensaje vivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está escrito en la Biblia, hecho realidad en nuestras vidas, es la evidencia que Dios quiere ofrecerle al mundo. Mira, aquí lo dice, aquí lo ves. Aquí está escrito esto, prometido hace miles de años, aquí mira a esta persona, aquí lo estoy cumpliendo en su vida. Y te invito a que tú también me permitas hacerlo en la tuya. Así de sencillo debe de ser, y así de natural y así de común.
¿sí? No debe ser la cosa rara, debe ser la normalidad de cada hijo y cada hija de Dios. Y qué hermoso que esto Dios lo lleve a toda su familia, ¿no? A todo al que confiesa a Jesucristo. Y obviamente Él lo quiere a toda la humanidad, para que todos se sepan amados por Él. Así que gracias, Marco. Bueno, han participado los dos varones que están en esta sesión, ahora les toca a las damas, así que ¿quién va primero? Silvia. No. Te escuchamos, Silvia. Dios nuestro Padre en cada evento, en cada situación que hemos tenido en estos días, he sentido como Él me ha estado arraigando en su verdad, me he sentido fortalecida, he sentido esa seguridad de que Él está conmigo, que en cada evento pues Él me va a sacar Él está peleando mi batalla, que Él me va a sacar a victoria. Me ha costado mucho trabajo creer en esto, en creerle, en permitirle. Y a veces pensamos que es complicado, ¿no? Él es muy sencillo, él con ser ese papá paciente, el empezarle a conocer realmente como ese papá amoroso. Sí, he comenzado a disfrutar eso. He comenzado a abandonarme en Él, en que Él pues no es mi salvavidas, pero que sí puedo estar ahí. Y saber que me ama y que no importa, porque una de las cosas que preocupa al creyente es de que las cosas que están imperfectas todavía, las cosas que no le hemos entregado, las cosas que no le cedemos. Y pues bueno, es lo que les puedo compartir. Me encanta, Silvia. Wow. Siento el reposo al que Dios te está metiendo. Sí, el deleite al que Él te está invitando. Y qué hermoso, ¿no? Poder llegar allí y, como dices, abandonarte en Él. Es algo, esto es el inicio de una vida en fe, una verdadera vida en fe. Y es obra de Dios. Qué maravilloso. Gracias. Elizabeth. Yo lo que puedo contarles es que revelación me ha traído a ver que orgullo es lo que le estorba a mi papá para seguir haciendo su obra en mí. Y me voy topando con orgullo en las circunstancias que vivo y no me da pena ya, se lo entrego y le pido que me ame y que me limpie y he visto
algo que Él quiere que yo experimente realmente en toda circunstancia. Y que su sabiduría realmente es, como decía el hermano, sencillo. O sea, lo que Él quiere que vivamos es algo sencillo y me estoy deshaciendo de todos los líos que yo me hacía, ¿no? Todo lo complicado que yo hacía recibir y estoy entregándole, o sea, cediéndole todas esas partes de mí que no sabían recibir. Y es ahí donde estoy yo. Gracias, Elizabeth. Qué asombrosa es la obra de Abba. Empezamos a entenderle, empezamos a conocerle de a de veras, ¿sí? Y empezamos a entrar a el ambiente divino. Y es un ambiente de paz, de seguridad, de amor, de reposo, de confianza absoluta, de descanso. Y a participar de lo que nos ha sido dado. Podemos ver el contraste, ¿no? Como dice Elizabeth, todos los nudos y todas las madejas que nosotros hacíamos tratando y nos complicábamos la vida terriblemente, ¿no? Y desde esa complicación orábamos, ayunábamos, llorábamos, pataleábamos, subíamos y bajábamos. ¿Y qué arreglábamos? Nada, pues le echábamos más nudos a la cosa y más complicaciones y Abba empieza a hacer su trabajo, pero tiene que ocurrir en tu espíritu. Y si no hay alumbramiento por el espíritu de revelación en el espíritu nuestro, pues no pasa nada. Por más que estemos martillándole a una persona aquí, explicándole y diciéndole y que lea y que esto y la persona esforzándose, no sucede porque allí no está la obra de Dios. Dios trabaja en un orden perfecto y ese orden siempre va a ser desde el espíritu hacia afuera, ¿verdad? El espíritu lo podemos visualizar como la parte más interna de nuestro ser, la más grande, porque no se mide en centímetros o metros, es infinita, pero es la más interna. Y luego el alma, que es el manifestador de sentimientos, manifestador intelectual y manifestador volitivo, ¿no? De decisiones y demás. Pero es todo lo que hace, es una manifestación de lo que está ocurriendo en el espíritu. Y luego el cuerpo, que es el actor, ¿no? El actor físico, material de las cosas que vivimos en el espíritu. Entonces, Abba nos quiere en comunión con Él. Y cobra tanto sentido las palabras de Jesús. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y entender que esta comunión en adoración es constante. No es un evento, no es un culto a Dios como antes practicábamos, ¿no? Entendemos por qué en Romanos 12 dice, presenta tu cuerpo a Dios en sacrificio vivo, porque este es tu culto racional. ¿Qué quiere decir? Racional es tu culto de entendimiento de la verdad. Ya no vivas para el cuerpo, es lo que está diciendo, como lo hace el ser humano. Ya no vivas de afuera para adentro, vive de adentro para afuera. Porque ahora entiendes dónde está la vida. La vida ha venido a residir en ti. La luz ahora reside en ti. Todo lo que Dios es ahora reside en ti. Aprende a vivir de Él. Entonces, maravilloso, ¿no?
Creo que va bien el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Pues vamos a avanzar. Vamos a la página 14. Y aquí tenemos un tesoro que hemos ya tocado en otras guías, en otros procesos con Dios. Pero vamos a permitirle al Espíritu Santo ahora conectar eternamente en nuestro corazón fe como producto de revelación. Revelación me trae a vivir fe y a vivir por fe. Antes de ir allí quiero invitarles a escuchar esta escritura. Génesis 15:1. Abraham está en su proceso de aprender a vivir fe, ¿sí? Y él inicialmente buscaba de Dios un hijo. Y Dios le dijo, no hombre, no te voy a dar uno, te voy a dar muchos. Y para que te des una idea, Abrancito, pues te voy a dar más que la arena que está en las playas del mar y más que las estrellas del cielo. Entonces Abraham pues se emocionó porque su deseo era ese, ¿no? Ser papá. Y él estaba enfocado a ese asunto y pasan los años. Y es un término de 25 años, desde la promesa hasta el nacimiento del uno, de Isaac. Y en ese tiempo Abraham batalla, entendiblemente, con, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Las posibilidades ya no se están agotando, porque antes yo podía engendrar, ahora ya me estoy haciendo más viejo cada vez. El chiste era que sanaras la esterilidad de mi mujer, pero ahora vamos a hacer los dos, ya se complicó el problema, etc. Y Dios periódicamente, cuando Abraham lo permite, reafirma, reitera su promesa a Abraham, porque el chiste no es que Abraham tenga un hijo y se conforme. El chiste es que Abraham aprenda a vivir fe. ¿Sí? Eso es lo que Dios busca con Abraham, porque le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una vez que Dios lo habla, Dios se obliga a cumplir su palabra. Entonces, ¿cómo va a ser que Abraham resulte siendo bendición a toda la humanidad si no puede creerle a Dios todavía? Y ahí vienen estos 25 años de proceso, ¿se dan cuenta? Bueno, en Juan 15, Dios está no solo revelando, sino haciendo las operaciones de revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia, iniciando con revelación, y le declara esto, le dice a Dios en visión a Abraham, no temas. ¿Por qué le dirá a Dios no temas? Pues porque Abraham está temiendo. ¿Se dan cuenta? Él está batallando con temores. Y Dios le dice, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Fíjense el tamaño de estas palabras. Yo soy tu escudo. No le dijo, ya te mandé una guarida de ángeles para que te rodeen, Abraham, no temas. Y le dio así un flashazo. Quiero que los veas un ratito. Ahí están, no te preocupes. Entonces Abraham mandaría, ¿estarán los ángeles o no estarán los ángeles? No, Dios le dice, yo soy tu escudo. Yo te tengo cubierto. Y tu galardón. Yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Otras versiones lo dicen diferente, le añadieron, y tu galardón será será muy grande. Pero eso no es lo que dice Dios. Dios le dice, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Y no chiquito, tu galardón de manera grande. En otras palabras,
Dios le está diciendo, tú quieres que yo te dé un hijo y yo me estoy dando a ti, Abraham. Recíbeme para que se te quite el miedo y se te quite la consternación. Es que yo te estoy dando algo más grande de lo que tú quieres. Estoy leyéndolo de la versión antigua. Reina Valera versión antigua. Ahí está más pura la traducción del hebreo, en este caso. Entonces, fíjense, cuando en Gálatas el Espíritu Santo entonces le dicta a Pablo estas palabras y dice, Cristo fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros recibiésemos la bendición de Abraham. ¿A qué nos está conectando? A esta escritura. La bendición de Abraham es que Dios le dice, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Yo me estoy dando a ti, Abraham. ¿Y qué pasa cuando recibes esa bendición, cuando recibes a Abba? Lo que Silvia estaba empezando a decir, ¿no? O sea, lo que está empezando a vivir es conocer a este papá en su paciencia, en su ternura, en su amor, en su compromiso por mí, y saber lo mío. Esto va a producir una nueva criatura, ¿sí? Una congruencia entre la nueva creación que somos y nuestro entendimiento. Un entendimiento correcto de lo que somos para Abba y de lo que Él es para nosotros. Bueno, a Abraham le tomó varios años todavía recibir y procesar esto. A ti y a mí no nos tiene que tomar años. Nuestro proceso no se mide en tiempo, se mide en fe. Y por eso vamos a entrar a hablar en la página 14 de vivir fe. ¿Sí? Vivir fe. Porque es el producto o el resultado, el fruto de la operación de revelación. Entonces, con toda confianza, por favor, participen como sean guiados. No sé, muchas veces lo que ustedes están recibiendo y procesando va a ser de bendición a todos. Entonces, a veces nos quedamos con esas cosas, ¿no? Pero es importantísimo compartirlas para edificación. Adelante, Manrique. Cuando Dios le declara esta palabra o esta promesa a Abraham y le está diciendo, no temas, porque Dios está consciente de la realidad emocional, sentimental, física, humana, en la que inconscientemente nos metemos pensando en nuestro problema, en el problema en el que estamos. En el caso de Abraham era que ya estaba viejo, las posibilidades ya no, y pues cada día eso le preocupaba más. Y obviamente pues Dios le dice, es que espérame, yo soy más poderoso que tus posibilidades y soy más grande que tus necesidades. Y
Y Dios me trae realmente a mi vida cotidiana cuando de repente vienen temores a mi vida. Y Dios realmente me está confirmando y reafirmando que inmediatamente tengo que vivir la realidad de ese Dios poderoso que está en mí y que es mi escudo realmente, que Él me guarda, que Él me cuida, me enseña, me guía, me protege, me ama. Oye, ¿qué más es lo que yo necesito para poder ser levantado y permanecer de pie? Amén. Se dan cuenta de por qué revelación es el inicio del trabajo de Dios en nosotros. Lo fue el día que Jesús llegó a nuestra vida. El Espíritu Santo nos permitió ver espiritualmente el amor de Dios, la dádiva que Jesús es, y no aprendimos a seguir viviendo revelación, lo cual debe ser lo primero en lo que entra una nueva criatura, es que continúe creciendo en la vida de su espíritu, porque nace de nuevo, ¿no? Ese día nacimos de Dios. Bueno, qué hermoso que Abba está diciendo no pasa nada, yo lo arreglo. Y ahora estamos viendo cómo Él empieza a remover, ¿no? Y en el espejo de Abraham nos hace ver cuando tu corazón tema, como está diciendo Manrique, yo soy tu escudo. Entrégame ese temor, deja que yo te santifique allí, porque si puede haber temor en ti, allí no ha sido perfeccionado el amor. Y entonces podemos entrar a una vivencia más plena, ¿no? Y ahí está el asunto de permanecer en la luz, ¿sí? No, híjole, temo, entonces no sirvo para esto. No, es Padre, mira mi corazón. Tú ya lo viste, yo estoy entrando a la conciencia de que esto no es paz, esto que está sucediendo en mí no es tuyo. Entonces, aquí estoy para que cumplas tu promesa. Muy bien. Fe. Vamos a leer el primer párrafo de la página 14. Dice, revelación es el trabajo divino por el que luz me ilumina. Luz es Dios, luz es Jesús. Y por consiguiente soy invitado a vivir fe, creyéndole a Abba. Por esta razón, cabe detenerme aquí para recordar qué es fe y cómo opera en mi corazón, en mi espíritu. ¿Cómo participo de la fe que me es provista por mi Abba? Bueno, tenemos este dibujo con 5 figuritas que van de abajo para arriba y vamos a ver la secuencia. Y luego nos vamos a ir deteniendo para trabajar en la aplicación personal y demás. El punto número 1 es: fe es el poder divino que me capacita para creerle a Dios activamente. 2. Fe me es provista constantemente cuando elijo oír a mi Padre hablarme su palabra. 3. Fe es el poder divino en el que opera toda mi existencia. Abba me dice, mas el justo por la fe vivirá. 4. Fe me conecta a la fidelidad de Abba que es fiel, trayéndome a vivir en su reposo. 5. Fe produce obras vivas.
las obras que Abba preparó de antemano para que ande en ellas. Voy a pedirles disculpa un momentito, pero quiero que aprovechen por favor el tiempo y empiecen a comentar sobre esta secuencia. Es una secuencia porque si no entiendo que fe es el poder que me capacita para creerle a Dios, pues entonces no lo recibo como tal y trato de creer. Y ese esfuerzo por creer no es divino. ¿Sí? No debo irme para allá, debo de entrar a... No, Padre, háblame tu palabra para que mi espíritu opere en fe. Si no está operando en fe, ¿qué necesito? Oír a Dios, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, empiecen a comentarlo y regreso en un momentito. Perdón, Marco, yo no sé cómo le podemos quitar su... abrir el micrófono, yo no... Me imagino que solamente Cristóbal. No lo escuchamos, hermano. Perdón. Pero que solamente Cris lo puede Chris. quitar, Ya, ¿no? Porque hay cuenta que es el... ¿Cómo le podemos llamar? Por donde inicia el proceso de la video. Ya. El que está dado de alta en este programa. Exactamente. Todavía no escuchamos, Marcos, si acaso está hablando. Mándeme, hermano. No, es que a mí se me hace que el hermano... Ahí está. Ya abrió el micrófono. ¿Ya lo abriste? No, pues ya se abrió. ¿Ah, se abrió? Sí. Qué maravilla. No sé cómo se abrió. Bueno, No, les decía que, bueno, ustedes lo están leyendo, pero yo ya no veo el párrafo, entonces lo leyó Cristóbal, pero no me lo aprendí en esa primera leída. Entonces les quería decir que si me podían hacer favor de volver a leer los puntos. Ya dijo Cristóbal que fe, el primer punto dijo que fe era el poder divino para poderle creer, ¿no? Ese es el punto 1, ¿no? Dice, es el poder divino, bueno, fe es el poder divino, pero que me capacita para creerle a Dios activamente. Ok. ¿Y el 2? El 2 dice, fe me es provista constantemente cuando elijo oír a mi Padre hablarme su palabra. Recuerda que las Escrituras dicen, la fe viene por el oír. Constantemente. La fe viene por el oír. Ajá. Y oír a mi Padre hablarme su palabra. El 3 dice, fe es el poder divino en el que opera toda mi existencia. Abba me dice, mas el justo por la fe vivirá. 4. Fe me conecta a la fidelidad de Abba, que es fiel trayéndome a vivir su reposo. A esa fidelidad, por ejemplo, dice, fe me conecta a la fidelidad de Abba. El Espíritu Santo también nos dice, fe me conecta al poder divino, que es Abba. Y el 5, fe produce obras vivas. Esto la verdad me impactó y me emociona en el espíritu, me da gozo en el espíritu, porque las obras de mi Padre son vivas, como Jesús es el camino vivo, ¿no? Y entonces dice, fe produce obras vivas, las obras que Abba preparó de antemano para que andemos en ellas, para que ande en ellas. Y bueno, ahí fue donde nos quedamos, falta leer
las aplicaciones que están a un lado de la lista. De cada punto, del 1, del 2, del 3, y abajo trae la cita. No sé si quieren, mis hermanos, que repasemos las aplicaciones. Sí, sí, por favor. ¿Quieres leer Liz, por favor? Claro que sí. Dice en la número 1 que es el poder divino que me capacita para creerle a Dios activamente. La aplicación personal dice: puedo ubicarme en la verdad de su promesa, dándole crédito a mi Padre, viéndome en su fidelidad. Y hace referencia a Hebreos 11:1. ¿Lo busco? La fe es la certeza de lo que se espera. Ah, gracias. Creo. A ver. Sí, eso es. Esto es, vaya. La convicción de lo que no se ve. Y eso es que Él me capacita para creerle activamente. Y la 2, que es provista constantemente cuando elijo oír a mi Padre hablar en su palabra, en la aplicación personal. Recibo fe cada vez que yo me dispongo a prestar atención a la voz de papá en mi corazón, ignorando el ruido de las circunstancias y o de mis propios pensamientos. Y la referencia es Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok. El 3 dice que es el poder divino, donde operamos en toda nuestra existencia, y la aplicación personal es que fe hace posible que pueda verme en la promesa cumplida y me permite participar de la gracia que me hace hijo sin necesidad de méritos. Romanos 1:16-17. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Qué padre. Ese es el 3. El 4 es que me conecta a fidelidad, me trae reposo. La aplicación personal es: cuando mi espíritu recibe fe, entro y participo del reposo divino. El reposo que resulta de confiarme totalmente a Abba, sabiendo que Él permanece fiel. La escritura es 2 de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Y Hebreos 4, del 1 al 13. ¿Lo tienes, hermano? ¿Hermana Silvia? Es la parte de entrar a su reposo, ¿no? Temamos, pues, no sé, que algunos, no me acuerdo qué más dice. Sí, entrar al reposo. No sé, que alguno parezca no haberlo alcanzado o algo así por el estilo, dice. Mi versión dice: cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás.
Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que, en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros, a quienes se les anunció la buena noticia, no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Y eso era la aplicación personal de que fe me trae a reposo. A reposo. Entonces la clave está en el versículo de: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿verdad? Sí, sí, ahí está la clave. Es el meollo del asunto. Dice que fe nos conecta a fidelidad, y fidelidad me trae a su reposo. Y el 5 dice: produce las obras vivas, las que Abba ya preparó para que ande en ellas. La aplicación personal es: mi vida como hijo divino la vivo en semejanza de Jesús, siendo uno con Abba, para que Él haga sus obras en mí y conmigo. Juan 14 y Juan 17. Hermanos, ¿ustedes quieren leer eso, por favor? El capítulo 14 y el capítulo 17, ¿verdad? Es Juan 14, del 10 al 12, y del 10 al 12. Juan 17, 21 al 23. No leímos, hermano. Perdón, Juan 14, del 10 al 12 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¡Qué maravilla! Y Juan 17, 21, 23. Creo que es el que dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sí? ¿Es correcto? Dice Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Qué impresionante. Eso es lo que le pido. Es mi oración desde que me caí con lo del vértigo. Dios me... Yo no había podido leer la Biblia en varios años y en esas 14 semanas que pasé postrado en cama, Dios me enseñó a usar la Biblia en mi teléfono celular. Y ese capítulo de Juan 17 fue el que me mantuvo casi todo el tiempo en fe con Entonces yo le ruego a Dios que haga en mí real la oración de Jesús, ¿no? De ser uno con Jesús y con Él, que seamos uno, ¿no? Qué maravilla que Dios pues no tenga nada de egoísta, ¿no? Que no se niegue a compartirse con nosotros totalmente. A mí me impresiona mucho eso. Y esa es precisamente la acción de fe, es conectarnos a Dios. Sí, porque sin fe no hay conexión con Él. Y Él sabe perfectamente que para que mi espíritu se una a Él, el conector es fe. Haz de cuenta que puedes verlo en un aparato de eléctrico, ¿no? Pues el aparato tiene todas sus partes y tiene todo su motor y todo lo que tenga, pero tiene que tener un cordón que se conecte a la corriente para que lo demás funcione. Sí. Y ese es el trabajo de fe. Sí, y por eso es un don de Dios, es un regalo. Pero es un regalo maravilloso, porque hace posible que nosotros vivamos a Dios. Que todo lo que Él quiere darnos pueda activarse en nuestra vida. Y en el momento en que nos salimos de fe, hemos apagado esa conexión, ¿no? Entonces, de parte de Él, la provisión, el suministro de fe es constante. Es constante. Por eso es que nos está hablando constantemente. Sí. Uh-huh. ¿Te acuerdas que hay un salmo? Por eso dice en Hebreos 4, que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿verdad? Exactamente. Entonces Dios nos está hablando constantemente y depende de nosotros el escucharlo. Exactamente. Uh-huh. Y es en tu espíritu. Ajá. Antes de la venida del Espíritu Santo, para adoptarnos y hacernos hijos, pues el testimonio estaba en la creación, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y dice, por toda la tierra ha salido su voz, ¿no? Entonces está hablando de la comunicación externa para la humanidad. Pero a los hijos, ¿qué sucede? Romanos 8, no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual puedes llamar a Dios Abba, mi papá. Uh-huh. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y ahí ves la comunicación del espíritu a tu espíritu. ¿Qué te dice el espíritu de adopción? Eres hijo. Y cuando recibes esa verdad en tu espíritu, ¿cuál es la acción que produce en ti? La obra viva que produce en ti es que te ves siendo hijo, te consideras hijo y llamas a Dios papá. ¿Se dan cuenta? Entonces hubo una capacitación por ese testimonio del espíritu a tu espíritu para que tú ahora te veas como hijo y hables como hijo y te portes como hijo y trates a Dios como tu papá, lo cual era imposible antes.
Si antes Y es podíamos... imposible para las personas que no han recibido la adopción. O sea, pueden recibir a Cristo y no recibir la adopción. Y entonces esa parte es imposible para ellos también. Sí, y así estábamos, ¿no? Así estábamos Sí, nosotros. claro, O sea, claro. decíamos Padre Nuestro, pero no Claro. era de a de veras, pues era como lo reza una persona de otras religiones, ¿no? Sí. Pero el considerarte y saberte hijo y eso, pues eso no estaba en nosotros hasta que entras a fe, porque fe es traernos a la conciencia de la dádiva de Dios. Y por eso es que tienes que oír su voz, pero oírla para recibirla. Para poder actuar y vivir como hijo. Exactamente. Qué interesante. Entonces esta figura, Marco, está plasmada como un arbolito, que abajo dice fe y tiene unas figuritas como si fueran círculos con una flamita o algo así, que simula un arbolito. Ajá. Y tiene estas 5 verdades sobre fe. No, esto no es todo lo que hay en la Escritura sobre fe, pero conjunta una secuencia muy importante que el Espíritu Santo nos permitió plasmar aquí, para que nos veamos siendo provistos de fe constantemente. ¿Sí? Y entendamos, una vez que empiezas a recibir la revelación del trabajo de fe en tu espíritu, pues nos damos cuenta de la importancia de vivir por fe. Porque fuera de fe, ¿qué pasa? Pues no soy apto para creerle a Dios. Vamos a ver estos 5 pasos al revés, o sea, en su sentido opuesto, ¿de acuerdo? Sin fe, no tengo la capacidad para creerle a Dios. Sin fe, no escucho a Dios. No recibo nada de lo que Dios me ha dado. Punto 3. Sin fe, no puedo vivir la vida de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Punto 4. Sin fe, no me veo en la fidelidad de Dios. ¿Sí? No me veo, y por lo tanto mi alma no puede, mi espíritu no puede reposar. No hay reposo para el impío, dijo Dios. ¿Sí? Punto 5. Sin fe, no participo de las obras de Dios, puras obras muertas. Esfuerzos míos por hacer lo bueno o por lo que sea, pero pues son más frustrantes y destructivas porque duele muchísimo. Lo digo por experiencia. Cuando te has metido y le has echado ganas y todo sale al revés y dices, ¿qué pasa? ¿No? Te duele muchísimo esas cosas. Pero esas obras que Dios no está haciendo son obras muertas, por buenas que parezcan ser, por bien intencionadas que sean. Y aparte están todas las obras de maldad, ¿no? Las obras impías, pues. A mí me impresiona mucho en esto que estoy viviendo actualmente de ya no poder ver y no poder hacer muchas cosas. Lo que Dios está haciendo con el proyecto que me dio desde el principio, desde hace 20 años, el proyecto de negocios que me dio, que yo lo tomé en mis manos y lo quise cumplir yo, y fue todo un fracaso. Y el estar viendo ahora cómo en mi impedimento casi total, Dios está haciendo que avance ese asunto, ¿no? Como que el mensaje que me está dando Dios es, mira, ya intentaste hacerlo a tu manera, ya viste que no funcionó, ahora déjame hacerlo a mí para que veas cuál es la diferencia, ¿no? Entre lo que yo hago y lo que tú puedes hacer.
Entonces, es padrísimo la sabiduría de Dios. Gracias. Todo lo que tiene que ver con nosotros es asunto ahora de nuestro Padre. Por eso la Escritura, vamos a tomar unos minutitos nada más para ver las Escrituras de la aplicación personal de cada uno. Ya las leyeron ustedes, ya están conscientes de qué dicen, pero soy guiado a que hablemos un poquito de esto, porque lo primero es el punto 1, fe es el poder divino que me capacita para creerle a Dios activamente. Esta frase es muy importante porque aquí se cumple lo que la fe es, la certeza, o sea, la fe hace posible que yo posea la certeza de lo que espero y la convicción de lo que aún no veo. Y eso me transforma, ¿no? De ser una persona que vive por vista humana a ser una persona que vive por promesa de Dios. ¿Ven el contraste? Adelante, Manrique. En este punto de la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo, Dios me ha venido enseñando y mostrando cómo me puedo dar cuenta cuando no proviene de Él la confianza, la fe que Él me da, cuando no entro a reposo, cuando no tengo reposo, cuando sigo preocupado, ansioso, desesperado. Quiere decir que la fe es intelectual. Lo que yo le llamo fe realmente son a las posibilidades humanas, tal vez, pero no tiene nada que ver con el poder divino que me capacita para creerle y entrar a reposo realmente. Exactamente. Amén. Exactamente. Marco, ya te escuchamos. Sí, a mí este versículo me aclara muchas cosas porque yo de repente me desesperaba y no podía entender por qué cuando yo le explicaba a las personas por qué no me quiero operar de los ojos y quiero que Abba sane en mi corazón antes que mi vista. Y la mayoría de la gente pues no lo entiende, no lo comprende, ¿no? Entonces este pasaje a mí me aclara, finalmente la fe es algo personal y depende de que, o sea, el hecho de haber podido yo escuchar a Dios diciéndome, tú crees que ya perdonaste, pero no es cierto, tú estás enfermo, cuando perdones serás sanado. El hecho de oír esa palabra es lo que me dio la fe para creerle a Dios. Es muy difícil que otras personas puedan creer esto si ellos no lo han escuchado, ¿verdad? Como yo lo escuché. Y me trae a reposo y a tranquilidad y a no querer convencer humanamente a los demás, ¿no? Porque pues, finalmente me queda claro que Dios me hizo ese regalo, ¿no? Sí. Gracias. Exactamente, y nos va a permitir respetar la obra de Dios en cada persona y entender cuando una persona pues no puede ser cristiana, pero no tiene idea de cómo vivir fe, porque nunca ha sido ejercitada en ella, no tiene ese fundamento en su vida. Entonces vive de misericordia, o sea, la misericordia de nuestro Padre es asombrosa. Uh-huh. Y es la entrada, recuerden, a la salvación. Nos salvó por su misericordia, Tito capítulo 3, pero luego viene el lavamiento de la regeneración y la renovación
en el Espíritu Santo. Entonces, sí, la fe opera en tu espíritu y te da a ti la convicción de lo que esperas, y la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Pero no se la da a tu vecino. Tu vecino necesita recibir también la palabra de Dios en su corazón para que sea capacitado en fe, ¿no? Y la capacitación aquí es más, acuérdense que es más una palabra relacionada a la electricidad que relacionada a la educación en el contexto humano, ¿no? Un capacitor eléctrico es como un depósito de energía, donde se concentra la energía para el momento. Por ejemplo, un capacitor de un motor es la parte donde se concentra una cantidad de energía para poder arrancar el motor, que de otra forma no tendría suficiente para empezar a dar vueltas. El capacitor le avienta una descarga tremenda, ¿no? Y ¡pum!, lo hace que gire. Y eso es lo que la fe es un capacitor que nos permite creerle a Dios. Es un poder divino. Y entonces empiezas a funcionar en fe. Tu espíritu cree. Y una vez que tu espíritu entra a creerle, pues vives en todo lo demás, ¿no? Se produce por esa activación de fe en tu espíritu. Entonces, cuando esto simplifica nuestras vidas, porque cuando miras tu espíritu, como decía Manrique ahorita, sin esperanza, y no es una esperanza humana, ¿no? Yo espero que me vaya bien. No, estoy esperando que Dios cumpla lo que me prometió. ¿Sí? Y sin convicción. Pues lo que sucede entonces es que tenemos que de inmediato prestar atención con nuestros oídos, porque el próximo punto es: la fe me es provista constantemente cuando elijo oír a mi Padre hablarme su palabra. Entonces, si mi espíritu se tambalea por alguna cosa, pues no hay reposo, no hay fe. Ya está clarísimo. ¿Cómo lo arreglo? Padre, Padre, háblame. Sí, Padre, háblame de inmediato. No titubeamos ahí, sino que nos ejercitamos en escuchar. Y creo que cabe aquí decir lo siguiente: si mi espíritu se turba, es porque rompí el orden, la secuencia correcta de las cosas. Fíjense en esto. Antes que suceda cualquier cosa, antes que yo me percate de alguna situación, mi Padre ya lo sabía. Mi Padre ya proveyó su respuesta. ¿Sí? Antes que el enemigo lance los dardos de fuego, mi Padre ya está ahí parado como escudo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si yo veo los dardos de fuego y me espanto, ¿qué sucedió? ¿A quién no escuché? No estaba yo en comunión. ¿No dijo Jesús: el Espíritu les va a recordar las cosas que yo ya les dije, y también les va a hacer saber las cosas que van a venir? Entonces el Espíritu trabaja en estarme recordando lo que ya me fue dado y me fue dicho, pero también en estarme previniendo de lo que viene. Así que una vez que aprendamos en verdad, ya maduremos en la vida en el Espíritu, pues ya no va a haber sorpresas. Porque el Espíritu nos va a hacer saber lo que viene. Y por esa razón, cuando nos encontremos en una situación así, necesitamos de inmediato ir al remedio, que es escuchar.
Sí, Marco, te escuchamos. Es por eso que Pablo y Pedro son impresionantes esos versículos donde ellos relatan que Cristo les reveló que pronto tenían que dejar el cuerpo, ¿sí? Sí. O sea, se los dijo anticipadamente, ¿no? No fue sorpresa una vez que se desencadenó el medio o los eventos por los cuales eso iba a ocurrir, pues no estaban ellos tomados de sorpresa, estaban en fe, Ajá. ¿no? Y vivieron en fe el desenlace de cómo iban a ser librados de su cuerpo, ¿no? Sí. Porque es lo que es, vamos a ser librados de este cuerpo mortal para poder esperar el nuevo cuerpo, ¿no? Que va a ser la culminación de nuestra adopción, cuando nos entreguen nuestro cuerpo inmortal. Entonces, sin desviarnos del tema, es correcto, el Espíritu Santo tiene esa función en nuestra vida, mostrarnos lo que viene. Bueno, ¿qué viene en una hora? Pues ya sabes quién lo conoce. Ahora, ¿cómo recibo eso? Escuchándole. Y no es que, no es que esté a tu gusto y mando, ¿no? A ver, Espíritu Santo, dime qué va a pasar a las 5 de la tarde. No, así no funciona. Es escucha y Él te va a ir guiando. Y aquí se conecta Juan capítulo 3. No recuerdo el verso exacto. Pero Jesús le dice a Nicodemo que todo el que es nacido del Espíritu es como el viento que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. O sea, esa persona ya no está en ese asunto de hoy, aquí está mi agenda y esto es cómo lo vamos a hacer. Sino que estás esperando la guianza de Abba. Bien. Entonces, creo que vamos a llegar hasta este punto, vamos a seguir trabajando fe, pero dado esta introducción que hemos recibido el día de hoy y esta secuencia, yo les invito a que estemos con el Espíritu Santo muy atentos a ver nuestro espíritu, cómo está mi espíritu, y entender que la normalidad de nuestra vida como hijos es en fe. Sí, es como la normalidad de tu cuerpo es que esté respirando, ¿no? Que el corazón esté latiendo, porque si eso falla, pues luego lo sientes, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Se me paró el corazón un ratito, ¿no? Pues eso lo sientes. Pero mientras está haciendo su trabajo, ni caso le haces. Todo está normal. Bueno, así debe ser nuestra vida como hijos, en fe. ¿Sí? En lugar de que sea la excepción, oye, ahora sí le pude creer a Dios. No, es que vivo creyéndole, porque vivo escuchándole. Vamos a permitirle al Espíritu Santo traernos a este estado. Y Él va a estar trabajando en mostrarnos lo que no está funcionando correctamente, ir revelando verdad y redargüimiento y corrección y todo lo que Él tiene que hacer para que nuestra vida sea en fe y por fe y para fe. Porque así lo dice la Escritura. En Romanos 1:17 dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y lo que quiere decir, una de las cosas que están incluidas ahí es, la fe que recibes ahorita te prepara para la próxima fe que vas a recibir. Hay una continuidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún comentario final que quiera hacer alguno de ustedes? Bueno. Padre, te damos gracias porque nos vamos con el plato bien servido, pero conscientes de que
tú nos quieres rebosando de ti, rebosando tu vida, fluyéndola, y que eso va a ocurrir en comunión. En la comunión donde tú nos vives hablando y nosotros recibiendo la palabra vivificante que nos hablas, para que ella produzca en nosotros la realización de tu promesa. Gracias, Padre, por el testimonio presente, activo, que está ocurriendo en cada uno de nuestros corazones, y porque esto mismo lo repites en cada persona, cada hijo e hija que aprende a vivir recibiéndote y escuchándote. Te bendecimos, te damos gracias porque estás operando tu sanidad en Félix en este día, porque estás presente con Helen también, y porque cada persona que vea esta sesión que nos has permitido tener será también invitada a vivir fe. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues bendiciones a todos mis hermanos. Les vemos la próxima semana. Bendiciones. Bye.